Pues muy buenas tardes, ahora sí vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Estamos muy contentas porque empezamos un conversatorio, va a haber un par, todavía tenemos hasta junio la exposición del proyecto Intersex. Si no la han visto con calma, los invito pues, a que luego se den la vuelta con calmita. Los sábados, de hecho, estaré yo aquí de 12 a 2 de la tarde, el día 27, por ejemplo, de este mes, acompañando a los visitantes, ¿no? Y pues la idea es, aparte de la exposición, generar pues una serie de conversatorios y de actividades para profundizar en la temática, porque pues es una temática muy poco conocida o muy mal entendida socialmente, entonces nos interesa muchísimo difundir desde los derechos humanos y por supuesto en este caso desde el arte, la experiencia intersexual y sobre todo pues las implicaciones que tiene en este mundo, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Sofía, que es una gran amiga, además una gran colega, es parte del Laboratorio de Narrativas Divergentes, somos la sociedad civil que hacemos todo este trabajo. Y les quiero leer un poquito sobre la trayectoria de la doctora Sofía antes de iniciar con este primer conversatorio. Y bueno, la doctora Sofía Costa, licenciada en Filosofía, maestra en Historia del Arte y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Cultural. Se ha formado en las artes escénicas en La Habana, Cuba, es actriz, directora de teatro, en el proyecto independiente Poéticas Creativas, es poeta con varias participaciones publicadas y el poemario Tristán y Tristana, editado por el Estado de G. Es diplomada como instructora de Hatha Yoga por el CUCS de la ODG, trabaja como profesora de Historia del Arte, Estética y Crítica del Arte, con una línea humanista e interdisciplinaria enfocada en las poéticas de lo performativo y ha colaborado activamente en proyectos de divulgación de la filosofía en la ciudad y actualmente pues, es una gran aliada de la comunidad intersex a nivel nacional. Iniciamos el día de hoy con este conversatorio que llamamos La presencia intersex, justicia epistémica a través de la estética y la filosofía. Y yo soy Adiosa Futuro, la autora pues, de la parte artística, y pues ahora le cedo la palabra a Sofi, que nos va a platicar desde la filosofía lo que ha ido ella investigando de la experiencia intersexual, y yo me quedo aquí también para ir compartiendo con ustedes el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a Adiosa Futuro, en primer lugar, por compartir y abrir este espacio justo para la reflexión, y es, bueno, evidentemente el objetivo del proyecto y del artista en particular, abrir un espacio para la reflexión, para el pensamiento crítico, porque solo desde, bueno, atacando desde varios linderos, como se puede realmente llegar a una comprensión profunda de la experiencia intersex. Entonces iniciamos este ciclo de conversatorios justamente con un desmontaje, con una revisión dentro del área de la filosofía, para saber cómo es que se llega a establecer determinadas nomenclaturas, determinadas clasificaciones que son de alguna manera, desde la palestra del pensamiento, aquellas que articulan con mucho dolo y con mucha hazaña pues esta experiencia intersexual, ¿no? Entonces, bueno, el título es La presencia intersex, justicia epistémica a través de la estética y la filosofía. Vamos a decir que esta charla tendría que tener como dos partes, uno donde pudiésemos recuperar justamente desde la filosofía cómo, esto que les acabo de decir, cómo llegamos a este tipo de clasificaciones, a estos nombramientos, a esta concepción binaria del mundo que tanto daño nos hace y nos ha hecho. Y en un segundo término, ver cómo esto incide justamente desde una articulación epistémica, de un mundo que está articulado con una epistemología que jerarquiza, que domina, que colonializa, verlo en un segundo momento con este concepto, con esta categoría de Miranda Fricker, que ella nombra como injusticia epistémica y donde de alguna manera abona la comprensión de la experiencia intersexual. Entonces, bueno, ¿cómo nombrar la experiencia intersexual? Y de aquí, pues nos vamos en un principio en esta revisión que yo les propongo que hagamos todos juntos, porque nos es muy cercana, que nos vayamos a los inicios de la filosofía,
Aristóteles, ¿no? Porque es ahí donde todos aprendemos a nombrar las cosas. Tengo aquí yo vengo con mi texto preparado porque siempre digo, si me pongo nerviosa leo. Pero tengo una introducción que me gustó mucho y es, pues claro, ¿no? Una cita, un epígrafe que dice: emancipados de la esclavitud mental, nadie salvo nosotros puede liberar nuestras mentes. Bob Marley. Entonces, pues esto es como lo que me abre a mí la invitación para que justamente en esta hora que nos vamos a dedicar podamos un poco liberar nuestras mentes en este ejercicio de deconstrucción. ¿Cómo aprendemos a nombrar? Bien. En principio, tengo yo aquí esta diapositiva que nombra desde el aspecto clínico, desde el aspecto médico, desde el ámbito médico, nombra la experiencia intersexual. Dice, hay nombres genéricos que refieren como trastornos de desarrollo sexual a los bebés que nacen con esta variación. Las personas, los bebés intersexuales son aquellas personas que nacen con variaciones en sus caracteres sexuales. Y aquí hay algunos ejemplos de estas clasificaciones, ¿no? Está la hiperplasia suprarrenal, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, las hipospadias, el síndrome de Klinefelter. Y de alguna manera, pues hay, no sé, dentro de estas variaciones hay subvariaciones y las variaciones son muchas, ¿no? Es decir, nosotros de alguna manera sentimos como que reposa un poco nuestra conciencia cuando nos clasifica, ¿no? Y dicen, bueno, pues mira, está aquí, entonces yo puedo caber por acá, y entonces, bueno, por ahí nos acomodamos el mundo, ¿no? Y es justamente de eso se trata, cómo aprendemos a acomodar el mundo a través de los nombres y las clasificaciones que le damos. Luego hay una cifra, hay un dato que nos dice, bueno, existen tantas personas intersexuales en el mundo como personas pelirrojas hay. Y entonces ya el público en ese momento como que respira, ¿no? Dice, bueno, menos mal, ¿no? O sea, entonces no es algo tan raro, no es algo tan desconocido. Ahí nomás una nota al pie. Esta cifra es realmente muy arbitraria. No hemos hecho jamás como sociedad el intento por entender la intersexualidad, se ha tratado de erradicar. Entonces no existen realmente censos, no existen mecanismos en ningún país para llevar realmente un control de esto, porque como sociedad negamos que estas situaciones existan, ¿no? Entonces nos preferimos quedar con esta idea social del binario. Entonces estos cuerpos que vienen a romperlo, pues mejor los normalizamos, ¿no? Entonces nada más hacer esa pequeña nota. Ese 1 o 2% de la población mundial que equivale al ser pelirrojo, al tener los ojos de color, es una cifra pues muy conservadora, que se basa en algunos diagnósticos clínicos como los que vemos aquí, que sí hay cifras, pero la realidad es que no sabemos. Hay autores que lo estiman hasta en un 8%. No lo vamos a saber hasta que como sociedad asumamos la responsabilidad pues, de aceptar la presencia intersex y averiguar realmente qué pasa con ella. Bien, muchas gracias. Bueno, ya con esta nota sabemos que en realidad pues no se justifica, ¿no? O sea, porque es decir, en tanto que le podemos poner un número, entonces nos resuelve el problema que significa enfrentar la diferencia. Nombrar es un proceso de generar identidad. Clasificar a los seres suprimiendo sus caracteres individuales para coincidir con una categoría preconcebida por un sujeto racional. Eso es lo que hacemos, ¿no? Nuestra razón, nuestro pensamiento es el que es capaz de sustraerse, ¿no? Somos estos seres excéntricos en el mundo y somos capaces de, con nuestro pensamiento, sustraernos de nuestra materialidad y entonces a través de nuestra racionalidad empezar a nombrar y a clasificar. Bien. El primero que inicia, lo decía yo, es Aristóteles, que divide a los seres vivos en reinos, el animal y el vegetal, como ya ustedes saben, ¿no? Los clasifica por su anatomía y su fisiología. Las características similares deben pertenecer al mismo grupo. Y de aquí él va desarrollando su teoría filosófica ontológica del ilemorfismo. Ile, materia, morfo, forma. Todos los seres estamos compuestos entonces de forma y materia. La forma es la esencia inteligible y razonada, o sea,
puede inteligir, y la materia no. Entonces los nombres son susceptibles de nombrar, los cuerpos son susceptibles de nombrarse a través de su forma, y de esta manera se pueden jerarquizar. Y esto es el principio, el sustrato más básico, elemental del pensamiento científico, y evidentemente pues, de la medicina, ¿no? El principio del pensamiento científico es el del conocimiento intuitivo, que va de lo particular a lo universal. Es decir, obviamente primero nos enfrentamos con la materia que es particular y después nos vamos a elevar al reino de la racionalidad y lo vamos a jerarquizar, lo vamos a clasificar. Pero como ya hace muchos siglos que enfrentamos la materialidad, pues entonces vivimos de puras clasificaciones, ¿no? La relación de adecuación que se establece entre el observado, que es el objeto, y la idea o la imagen mental universaliza o generaliza el objeto en el nombre y le otorga el valor de verdad. Es decir, si eres capaz de ser nombrado, si eres capaz de nombrar, pues puedes sustraerlo de la materialidad del mundo, de su individualidad, y entonces vas a poder asistir al reino de lo universal y entonces puedes participar de la categoría de verdad. Todos queremos participar de la categoría de la verdad, nadie quiere vivir en el error o en la falsedad. Bien, el conocimiento racional mediatiza nuestra experiencia del mundo. Entonces, vivimos así, ¿no? O sea, digo, ya hace tantos siglos Aristóteles, sin embargo es un principio que rige, ¿no? Después, bueno, le dimos la vuelta con Kant, está el sujeto que conoce y son sus categorías, pero de alguna manera está esta noción de forma, de morfología, mediatizando el mundo. La forma en Aristóteles corresponde al término de sustancia. Es decir, no es la figura o la estructura que tiene un cuerpo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, bueno, tenemos una figura, o sea, un recorte, ¿no? Un patrón determinado. La sustancia es inteligible, pero es abstracta, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la abstracción es donde se encuentra la verdad. Y en la abstracción es donde los individuos, las individualidades y todos los objetos pueden participar de una comunidad que los legitime. Y entonces por ahí va el juego, ¿no? De ahí es que la experiencia, o sea, que se deriva una experiencia de adecuación. O sea, todos sabemos desde siempre que la verdad es la adecuación del pensamiento a la cosa, ¿no? Esa es como la definición mucho más tradicional, la que aprendemos todos en la escuela. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adecuación del pensamiento a la cosa, de la idea, de la imagen mental al objeto, ¿no? Entonces, hay un principio de relación que es sumamente importante y que es justamente de adecuación. Es decir, para yo poder ser, o sea, porque ser verdad es ser, para poder participar de la realidad que está estructurada a partir de una sustancia que la legitima, entonces tengo que adecuarme a ella. Y en ello se nos va la vida, en tratar de adecuarnos, en tratar de pertenecer. Y entonces es ahí donde le vamos dando un sentido de cómo estos principios filosóficos que de pronto parecen muy abstractos nos van atravesando en nuestras experiencias de vida. Y bueno, y sobre todo cuando se establece que hay individuos, individualidades y seres que son variaciones y que son errores, ¿no? Que ya de plano están, de hecho, pasados al reino de la falsedad, ¿no? Que por demás no puede existir porque lo que no es, pues no es, ¿no? Y entonces por ahí empieza el principio de identidad y todas estas contradicciones. El principio del tercero excluso, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, entonces si no eres, pues no puedes participar de la realidad. Y en esencia filosófica, eso es lo que articula el principio de la experiencia intersexual. No puedes participar de la realidad, tienes que ser negado de la realidad. Y por lo tanto, tu variación tiene que ser extirpada, abolida, intervenida y borrada del mundo, para que puedas adecuarte y corresponder a una realidad definida por una mente disque racional, ¿no? Porque después parecen muy absurdos los parámetros de adecuación, ¿no? De lo que hace a una mujer, a un sexo femenino, lo que hace es que su cuerpo sea capaz de ser penetrado, y a eso se reduce, ¿no?
Y el varón, el hombre, el masculino, su cuerpo tiene que ser capaz de penetrar y además de hacer pipí de pie. Y en eso se va a atravesar a un montón de variaciones de individuos, de personas, de seres humanos, para poderlos adecuar a una experiencia del mundo real, para que puedan participar de la verdad, para que puedan ser. Y por demás se niega, hay una parte que es muy importante dentro de la experiencia intersexual, que es la negación total, ¿no? Entonces, dentro de los protocolos médicos de intervención, a los padres se les sugiere como norma el secreto. Hay que guardar secreto. Y los bebés y los niños y los adolescentes y las personas que van creciendo no deben enterarse nunca jamás. Entonces tienen una confusión en su interior que no se adecua a la realidad. Que por demás está decir que todos aquí que estamos presentes, o sea, hemos padecido la falta de adecuación, ¿no? O sea, pues no correspondemos a los patrones, no correspondemos a los arquetipos o a los estereotipos, porque son excesivamente demandantes, ¿no? Y son tiranizantes y son dominantes y arrolladores. De alguna manera podemos empezar a establecer analogías y podemos empezar a acercarnos un poco desde esa falta de adecuación bajo la cual todos hemos padecido. Sin embargo, lo que sucede con los bebés, con las personas intersexuales, son experiencias de violencia extrema y de tortura. Entonces, estos principios, que están muy bien puestos en la metafísica de Aristóteles, pues se vuelven sumamente violentos, ¿no? Sumamente dañinos. Entonces, se trata de anular las características particulares de nuestra experiencia de conocimiento, volviéndolas invisibles. Entonces es esto, ¿no? Entonces nuestro conocimiento va a tender hacia la abstracción y hacia la universalización, y aquello que nos es particular, aquello que nos es genuino, que nos es terreno, pues tiende a suprimirse, tiende a evaporarse, y nuestra mente se acostumbra, ¿no? Por eso Bob Marley dice, bueno, una vez que nos sublimamos de la esclavitud mental, entonces seremos capaces realmente, ¿no? de enfrentar nuestra materialidad con sus particularidades, porque ¿quién nos garantiza, quién nos legitima que aquello es verdad? Tenemos la hermosa herramienta del psicoanálisis, que por ahí uno puede soltar todo, ¿no? Y por ahí nadie te va a juzgar, entonces luego uno está buscando que se lo legitimen, pero quién sabe, ¿no? Bien, ajá. La pluralidad en la unidad y la unidad en la pluralidad. Bueno, ahí ya pasamos rápidamente, de todas maneras, aquí está este curso. Quedó por aquí alguna inquietud con Aristóteles. Hay dentro de la filosofía, obviamente, porque no todo es terrible, un pensador de la disidencia, ¿no? Un pensador que fue marginado, que fue excomulgado, que fue excluido, que venía de familia de migrantes. Entonces vivió la disidencia, vivió la negación, la maldición, ¿no? Porque fue maldito muchas veces en ese documento donde se le excomulga de la comunidad de los judíos, y es Baruch Spinoza, ¿no? O Benito Spinoza, porque él nace en España y después la familia migra a Portugal, ahí se tienen que hacer católicos, son de los judíos sefarditas. En Portugal se tienen que convertir al catolicismo y finalmente terminan en Ámsterdam, porque era un contexto un poco más abierto y permisivo, ¿no? En términos políticos había una lucha interesante por la democracia en esos momentos, que es la apuesta que va a hacer Spinoza dentro de su filosofía, pero muere muy joven, a los 44 años, a los 30 años es cuando escribe La Ética según el orden geométrico, su gran obra. Y bueno, él desde esa disidencia, desde esa experiencia de ser desarraigado, de ser excomulgado de una comunidad que les refería, o sea, como una identidad muy valiosa dentro de ese contexto, ¿no? O sea, donde las comunidades de judíos exiliados eran pequeñas, entonces eran un soporte, y la concepción de vida en el siglo XVII pues era totalmente distinta al individualismo que vivimos en la actualidad. El ser aborrecido de una comunidad, el ser excomulgado y además maldecido, ¿no? Porque además tenía que cargar con aquello. Durante toda su vida él empieza a pensar desde un sitio que yo pienso que es muy amoroso, ¿no? Empieza a pensar en cómo unificar la pluralidad. O sea, lejos de como amargarse, ¿no? Y resentirse, empieza a generar un instrumento
dentro del pensamiento filosófico, a partir de los principios de la filosofía racionalista de Descartes, del racionalismo de Descartes, empieza a buscar un espacio para poder pensar una realidad que pudiera ser plural. Entonces aparece su término de naturaleza panteísta, incluyente. A ver, yo acabo de decir que él parte del racionalismo de Descartes, pero de los principios, en tanto que el racionalismo busca tener como un teorema central y a partir de ahí justificarlo, ¿no?, en términos racionales y lógicos. Sin embargo, el gran encuentro que él tiene con Descartes es justamente a partir de que Descartes, la filosofía de Descartes tiene un principio dualista absoluto, ¿no? O sea, Descartes, ustedes saben que Descartes decía pienso, luego existo, y a partir de ahí se reconoce él como una sustancia, en términos aristotélicos, pensante, y la existencia pues se va a desplegar en una sustancia extensa. Entonces existen dos sustancias, la pensante y la extensa. Y entonces la pensante es la dominante, es la que le permite al sujeto de conocimiento organizar el mundo, conocerlo y dominarlo. Y esto, bueno, tiene como una raíz en Aristóteles, en este hilemorfismo, donde la sustancia, la forma, es aquella que le va a dar el sentido a la materia, que también viene de Aristóteles, ¿no?, de su teoría de las ideas. Y entonces siempre el pensamiento racional, esta capacidad que tenemos de abstraernos de nuestra materialidad, de nuestra individualidad y de nuestra experiencia real, es lo que nos va a determinar y lo que va a dominar. Entonces Spinoza piensa que el problema que legó Descartes era cómo resolver en realidad la unidad entre la materia pensante y, la sustancia pensante y la sustancia extensa, ¿no? Entonces a Descartes se le ocurrió al final que era la glándula pineal, ¿no? Pero ya como una solución ahí, como decir, bueno, a ver dónde entra en trance la gente, yo creo, ¿no?, que pensaba ahí donde se revuelve la cosa, pues en la glándula pineal, yo me imagino, no sé, ¿no?, pero para los filósofos presentes, una disculpa. Pero sí, ¿no?, o sea, es como un salir del paso, ¿no?, o sea, porque qué glándula pineal y qué glándula pineal, ¿no?, o sea, en realidad, o sea, y Spinoza lo que dice es que, no, o sea, no hay que empezar, o sea, desde yo pensando, como lo hace Descartes, dice, realmente existe una sola sustancia y esa sustancia sola es Dios o la naturaleza, ¿no? Por eso Einstein decía que él creía en el Dios de Spinoza, porque pues es el Dios que todo lo incluye y que todo lo permite y que todo lo facilita, ¿no? No es un Dios que desde una voluntad antropocéntrica determina el destino de los seres humanos con una voluntad, ¿no?, trascendente, metafísica y específica y privilegiada. No, para Spinoza la naturaleza o Dios es la única sustancia que existe. Es decir, es causa de sí misma y causa de todos los seres. La definición que da Spinoza de Dios es que es la sustancia de atributos infinitos. Entonces él dice, realmente, pues Descartes pues dio con la bola, pero de algún modo el ángulo no era el adecuado. Y sí, dice, los atributos que nosotros podemos realmente inteligir racionalmente de estas sustancias son el pensamiento y la extensión, pensamiento y espacio, pensamiento y mundo. Pero ambos son atributos de Dios, ambos son atributos de la naturaleza, son variables. Dice, esos son los únicos que nosotros somos capaces de conocer con nuestra corta mentalidad, pero hay infinitos. Entonces, todo lo que hay en el mundo son atributos de Dios. Todo lo que aparece en su individualidad, en su materialidad, son atributos de Dios, son atributos de la naturaleza. Y ninguno es mejor que otro, y ninguno es preferible a otro. Ninguno. Todos son justificables porque todo existe de alguna manera dentro de esta unidad que no somos capaces de conocer mediante nuestra mente racional, mediante nuestro entendimiento. Solo seríamos capaces de acercarnos a este sentido de unidad a través de la intuición.
Y esto también lo intuyó Platón y supongo que también lo intuyó Aristóteles, y después a Spinoza lo rescatan los filósofos idealistas, los románticos, ¿no? Que dan mucho, o sea, por una búsqueda a través de la intuición como una forma de conocimiento más elevada que no es esta racional, que lo que busca es clasificar el mundo y lo que busca es poner nombres y categorías frente a las cuales tenemos que luchar salvajemente para podernos adecuar. No, Spinoza piensa que no existe una jerarquización entre alma y cuerpo, no existe una jerarquía entre sustancia y materia, no hay una jerarquía que establezca que la racionalidad, que el pensamiento científico es mejor que la experiencia individual. Y entonces es posible entender desde las mismas herramientas que nos genera nuestra mente maravillosa, que es la filosofía, es posible buscar una vía y un recurso que nos permita comprender la realidad de otra manera. Lo que pasa es que desde que Aristóteles nos colonizó en el siglo IV a.C., han pasado muchos siglos de pensamiento que nos coloniza y estamos muy habituados y muy acostumbrados y muy dominados también a pensar de esta manera y no a trabajar desde la intuición y no a trabajar un pensamiento que nos pueda como conducir a la intuición y a percibirnos como una unidad. Si somos una unidad todos, pues en realidad no nos veríamos como distintos, ¿no? Sí. Sí. Ajá, sí. Evidentemente, este pensamiento ontológico y epistémico de Spinoza conlleva un lineamiento ético, ¿no? Que es ¿no? el contemplar un mundo y una realidad que pueda ser inclusiva. Y todo esto tiene un impacto político, obviamente, ¿no? Y entonces este ideal de la naturaleza panteísta de Spinoza pues rebota en la democracia en algún momento, ¿no? Y en términos éticos, pues es justamente un reto al poder y a la autoridad, con la cual él tuvo pues demasiadas vicisitudes, ¿no? Y entonces es abolir completamente un poder que fuese, ¿cómo se llama? Vertical, exactamente, gracias. Que fuese vertical, unidireccional, ¿no? Obviamente. Pues la inmanencia de la sustancia. Sí, obviamente pues no hay una metafísica que se desdoble, ¿no? O sea, Spinoza lo aborrecieron porque no creía en la trascendencia del alma, no creía en un Dios metafísico, en un Dios trascendente, ¿no? Por eso se habla de la inmanencia de esta sustancia. Todo es inmanente y entonces de alguna manera desde la experiencia individual nosotros podemos comprendernos en esta inmanencia y no necesitamos buscar esa trascendencia, o al menos no en ese sentido ilusorio o imaginario en el que nos hemos formado todos de manera, en nuestro pensamiento occidental, que está trazado por Platón, Aristóteles y el judeocristianismo, ¿no? O sea, esas son las dos grandes fuentes que nos determinan y nos definen, más allá de las ilusiones que nos vende el sistema, ¿no? Y la violencia que nos atraviesa. No, pues, el paralelismo del alma y el cuerpo, pues es esto que ya les expliqué. Bien, ajá. El mal. Entonces, ¿cuál es la presencia del mal aquí, no? La ausencia del bien. El mal en la experiencia intersexual. El mal en la experiencia intersexual es que se daña la potencia de existir en los seres humanos que nacen con estas variaciones. Se intervienen sus cuerpos bajo el imperativo de normalizar. Entonces ahí está la norma, ¿no? O sea, aquello que nos parece adecuado es lo que es la normalidad, ¿no? Y entonces vemos y entendemos desde esta posibilidad que nos abre este espacio, esta exposición, esta artista, cómo todas estas categorías se vuelven sumamente peligrosas, ¿no? La categoría de naturaleza, ¿no? ¿Qué somos por naturaleza? ¿Qué es lo normal, ¿no? O sea, cómo vamos a buscar normalizar los cuerpos para poder normalizar nuestras experiencias, para poder responder a un deber ser inexistente, ¿no? Inexistente en el concepto aristotélico, en el concepto de Spinoza.
Sí, si quieres. Pasamos, bueno, aquí tenemos, perdón, ¿me pasas la imagen? Pues aquí está el ejemplo de la nomenclatura, es parte del testimonio de los testimonios que se comparten aquí en esta exposición. Ahí, espérame, porque hay algo más que yo quería compartirles. Hay un ejercicio, yo no sé si ustedes recuerdan ese cuento de Borges, maravilloso, de Funes el Memorioso. Funes es un personaje que inventa Borges, que tiene una memoria privilegiada. No sé si viene ahí, bueno, pero lo dejamos así igual en la lectura, o de haber cambiado. Para compartirles ahí a la dimensión racional, ¿no? Igual. Sí, ahí está Funes. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuento de Borges, no? Funes tiene una memoria así prodigiosa, ¿no? Lo recuerda todo, pero todo, absolutamente todo, y no únicamente visto desde un ángulo, sino visto desde todos los ángulos, con los cambios de luz durante todo el día, y es capaz de recordarlo todo. Entonces, Funes empieza a querer inventar un lenguaje para nombrarlo todo, es decir, vamos a nombrar así todas las variaciones, ¿no? Es como una empresa imposible. Ahí mismo Borges cita a John Locke, dice que Locke en el siglo XVII, en el mismo siglo que escribió Spinoza, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro, cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general y demasiado ambiguo. O sea, Funes superaba con mucho a Locke, ¿no? O sea, porque además no era nada más cada rama, o sea, no era el genérico de ramas ni el genérico de perros, no, era cada rama en cada segundo de los cambios del día, ¿no? Y en la noche también, ¿no? Entonces para Funes, o sea, el intento de John Locke fue algo así como muy básico, ¿no? Bien, entonces Funes busca un vocabulario infinito para la serie natural de los números y un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, pero tampoco lo logra. Dice aquí, el fracaso de ambos intentos fue situar solo en la mente o la memoria la fuente y expresión de dicho vocabulario. Es decir, si intentamos de la manera racional, de esta forma de entendimiento, de conocimiento que nos dota esta mente racional y que nos ha alcanzado únicamente, bueno, nos ha alcanzado, pero ha hecho también muchas cosas bonitas, pero nos ha alcanzado únicamente para clasificar, para nombrar y después para instrumentalizar la violencia, no es posible con esta mente racional ni con esta memoria que hemos articulado realmente nombrar lo diferente. ¿Cómo hacemos para nombrar la disidencia? ¿Cómo hacemos para nombrar lo divergente? ¿Cómo hacemos para nombrar lo intersexual? Lo hacemos a través del vocabulario que nos dota el arte. Porque el arte sí nos permite acercarnos a esta vía de conocimiento que quería Spinoza, que es la intuición. El arte es el recurso que tenemos para realmente instruirnos en una forma de entendimiento distinto, diferente. Y entonces por eso es tan sumamente valioso el trabajo del artista Adiós al Futuro, porque en realidad es el recurso que mejor puede dar cuenta de una experiencia tan particular y tan individual como es la experiencia intersexual. Las experiencias son análogas porque se establecen bajo protocolos de normalización, ¿no? Bajo protocolos de violencia, de medicalización, de intervención de sus cuerpos. Es decir, ahí está la ciencia normalizando, interviniendo, violentando, y entonces es importante decir que la experiencia intersexual responde a las personas que han sido intervenidas y que han sido violentadas, mutiladas y torturadas. Porque hay personas que nacen con estas variaciones de caracteres sexuales que nunca han sido intervenidas porque en sus comunidades pues no están los protocolos médicos ahí tratando de normalizar la cosa para que nadie se entere, ¿no? De lo que no se tenían que enterar. Sí, o porque son variaciones que no son visibles, por ejemplo, ¿no? Una variación cromosómica que a lo mejor nunca generó una situación particular, a lo mejor cuando eres adulto por un tema de reproducción, que no puedes a lo mejor reproducirte, vas y te haces estudios y resulta que tienes cromosomas que socialmente corresponden al sexo opuesto, ¿no? Como es el caso de las personas con insensibilidad a los andrógenos,
que tienen características típicamente femeninas, pero que tienen testículos no descendidos, que tienen cromosomas XY, ¿no? Y otra serie de características. Entonces, dependerá mucho de qué variación intersexual estemos hablando. Obviamente, cuando estas variaciones son visibles, ¿no? Cuando estamos hablando de genitales, por ejemplo, en el nacimiento, o cuando en la pubertad los cambios esperados se dan en otros sentidos, pues es ahí donde es la alarma, ¿no? Y el sistema médico pues quiere intervenir inmediatamente. Pero afortunadamente la desigualdad de este país y de todo el sur global pues ha permitido que muchas personas mantengan sus cuerpos intactos, ¿no? Porque pues yo no sé, yo nunca he tenido, bueno, sí de niña, desgraciadamente tuve mucho acceso a la salud, pero ahora ya no, porque justo soy artista, ¿no? Y los artistas no tenemos seguridad social. Entonces muchas personas que carecen de seguridad o que están en zonas rurales, pues no son intervenidas, porque al final del día las variaciones intersex no representan un problema de salud real. Gracias. Entonces, bueno, esto, buscamos en el arte y a través del arte, en realidad, compartir, ¿no? Compartir la presencia de una experiencia que es violenta en su esencia, que es, no sé, o sea, que de alguna manera nos excede en nuestras posibilidades de pensamiento, y es justo a través del arte como realmente se puede compartir esta presencia que nos abre a nosotros mentalmente y emocionalmente, obviamente, ¿no? Nos abre hacia una forma de comprensión del mundo distinta. Y eso es el gran y enorme valor que tiene el trabajo artístico de Adiós al Futuro y todo este espacio de colaboración, porque ustedes cuando recorran con más calma la exposición se van a dar cuenta que hay obras que son testimoniales, que son parte de la comunidad intersexual de América Latina o de México. En este caso es de México, nada más. De México. Testimonios mexicanos. Entonces, bueno, el arte dentro de su desarrollo histórico también, dentro de todas estas categorizaciones y formalizaciones, pues ha tenido muchas vías de manifestación. Y en este caso, o sea, la obra trabaja mucho con el testimonio, y de aquí es donde nos vamos a brincar en una segunda sesión a esta concepción que Miranda Fricker, esta filósofa inglesa, nos comparte de injusticia epistémica, ¿no? O sea, ella nos habla de cómo... Estamos con Miranda. Ajá. Si quieres pon la siguiente que viene la definición. Nos habla de cómo, de alguna manera, justamente una episteme, una forma de conocimiento que está articulada desde todo este andamiaje que ya recorrimos, pues va a negar la posibilidad de que determinadas personas puedan tener acceso al conocimiento. En este caso, pues es el conocimiento de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el protocolo médico sugiere el secreto, sugiere la negación, y entonces no conozco realmente mi ser, ¿no? O sea, para no decirle forma, materia y todas estas categorizaciones. Se niega el conocimiento de sí mismo y obviamente la participación en comunidades de conocimiento. ¿Por qué? Porque no soy un ser legitimado. Y por ahí pues se desprende una experiencia de injusticia salvaje, ¿no? Radical. Bien, pues pienso que si tienen algún comentario o alguna duda, es el momento. O dudas también, Sí. Sabemos que es un tema muy complejo y además ahora lo estamos hablando desde la filosofía. A mí me parece que es súper clara la explicación de Sofi, pero pues son conceptos que pueden ser difíciles. Y no sé, anímense a preguntar, hoy es cuando. Sí, yo tengo. ¿Cómo? A ver si logro articular algo que se entienda. Porque
creería que sabía más de lo que en realidad me estoy dando cuenta de que sé sobre la intersexualidad. Suele suceder, sí. como mujer, cis y feminista. Y endosex, porque naciste con características típicas. Con todos los privilegios. Y feminista, reflexiono con mucha frecuencia en torno a la categoría de género. Claro. Como una cuestión biológica o como una construcción social. Yo voy mucho más al hecho de que es una construcción social. Y reflexiono no voy a decir con dolor, pero sí con cierto conflicto interior acerca de esta cuestión de abolir el género. Una parte de mí considera que el género puede llegar a ser una esclavitud y otra parte de mí considera que si lo abolimos, entonces las luchas de las mujeres, por ejemplo, quedan de alguna forma silenciadas. No sé hasta qué punto hay una unidad, si hay un movimiento intersexual, si están de alguna manera articulados políticamente, por ejemplo en México, porque me estoy dando cuenta de que no sé nada, ¿verdad? Pero en el contexto en el que las personas intersexuales se construyen como sujetos políticos, ¿qué opinión o qué posicionamiento hay en torno al género, la categoría de género? Una de las exigencias, por ejemplo, desde el movimiento es la abolición de la categoría en temas pues, administrativos de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, desde que nacemos, para ser ciudadanos de este mundo, se tienen que meter en una de esas dos casillas, ¿no? Y es en base a ese pensamiento en el que dice, no, pues hay que normalizar a la gente para que pues, pueda recibir todos esos beneficios del ser humano, ¿no? Pero bueno, es la condición, tenemos que modificar nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso, ¿no? Abolir la categoría de género en todo caso. Y sí, claro que hay un movimiento político desde los 90s, cuando gracias a la internet ese secreto se empezó a romper, porque por primera vez estos sujetos raros que fueron intervenidos se pudieron encontrar, por primera vez pudieron hablar de sus experiencias y confrontarlas, ¿no? Entonces ahí es cuando surge el movimiento. De hecho se considera a la primera manifestación de expacientes que hubo en Estados Unidos en un hospital de Boston como el punto de inicio del movimiento intersex. Y curiosamente, así se fue dando a nivel global. Siempre pues hablamos de la historia pues desde el que la cuenta, ¿no? Desde el que tiene todo el poder. En este caso pues los Estados Unidos siguen teniendo un gran poder simbólico y político y económico. Entonces contamos la historia de la intersexualidad pues como la historia del activismo gringo, pero la verdad es que también empezó a surgir en Argentina, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos algunos de los activistas pioneros en la región, y nosotros sobre todo nos enfocamos en el tema del respeto a nuestras características sexuales, porque efectivamente, ¿no? El género es una construcción social, pero también es sexo, ¿no? Lo es. Y a nosotros no nos interesa deconstruir nada, nos interesa poder generar una sociedad que pueda recibir a estos niños con la misma alegría que puede recibir a cualquier otro, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando nace un niño intersex y que efectivamente esas variaciones son visibles, pues hay un rechazo total, ¿no? Sabemos de casos de niños que son, pues son asesinados, ¿no? Cuando nacen son tirados a la basura porque pues son errores, ¿no? Desde estas categorizaciones, son vidas imposibles. Entonces muchos niños son desechados, tal cual. De hecho, se recomienda el aborto en el caso de estos estudios que hay con las mujeres embarazadas para saber si eres Down, descartado, ¿no? Si eres intersex, por supuesto. La gente que tiene mi diagnóstico, la recomendación es que aborten. ¿Dónde? En el mundo entero. Los sistemas de salud así lo tienen clasificado, ¿sí? Y ha sido muy problemático el tema político con nosotros porque estamos en todos lados, o sea, todo el mundo nos usa como referencia, ¿no? o instrumentaliza la intersexualidad para hablar a favor o en contra de algún tema, pero nadie habla de las experiencias reales de las personas ni de lo que están luchando, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por supuesto, relación con el feminismo y también con el LGBT, pero al final ninguno de los dos espacios es seguro, ¿no? Dentro del LGBT también hay un desconocimiento total. A nosotros la verdad del matrimonio igualitario o los temas de identidad, pues qué bueno que se den y que se avancen esos temas, a todos nos beneficia, el aborto igual, todos esos temas, pero no es de fondo una petición nuestra, porque además
yo soy una mujer, independientemente de mis características sexuales, ¿no? O sea, la identidad va mucho más allá de todo eso, ¿no? No soy una persona binaria por tener un cuerpo indefinido, ¿no? Que es lo que luego piensa la gente, ay, es intersex, va a ser no binario y ha de querer tener una X en su certificado de nacimiento. Y no, la verdad es que no, lo que queremos es poder decidir, poder tener una infancia, porque además no tenemos una infancia, ¿no? No la pasamos en el hospital. Y entonces es más sencillo en realidad, ¿no? Estamos hablando de menores que todavía a veces no pueden siquiera hablar, ¿no? Entonces la identidad de género, la preferencia sexual, pues todavía ni siquiera está ahí, y es algo que se configurará después, ¿no? Pero la idea es que esta configuración normal, que tiene que ver con una identidad cisgénero y que tiene que ver con una preferencia heterosexual, se va a ver reforzada si manipulamos esos cuerpos, ¿no? Y los hacemos encajar. Entonces, sí, es súper complejo. La intersexualidad creo que es algo que atraviesa, ¿no? Un montón de temáticas y de cosas. Y tenemos que hacer, pues sí, tenemos que echar abajo todos esos preconceptos. Yo no creo que el ampliar esta idea que tenemos de mujer haga que las mujeres cisgénero heterosexuales desaparezcan, como muchas alegan, ¿no? Que el borrado de las mujeres, pobrecitas, ¿no? Yo creo que tiene que ver justamente con ir abriendo estas posibilidades mentales, todas estas categorizaciones que tenemos tan metidas que creemos que son normales, ¿no? Porque de verdad la gente lucha y dice, no, es que eso es lo normal, la familia natural, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la intersexualidad se relaciona con todo eso y yo creo que va mucho más allá. Y tengo otra pregunta. Tú sabes que Sofía y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y tú sabes que soy medio bruta para la filosofía, entonces me la vas a tener que explicar más así llanamente. Si Spinoza viviera y enfrentara, no, a lo mejor no en primera persona, pero se enfrentara a la experiencia de la intersexualidad, ¿cómo la definiría con palabras de hoy? O sea, ¿cómo la situaría en su ordenación del mundo? Perdón, pero pues es que estoy, pues, tenemos la bolita mágica para ya le tengo que sacar la es para comprenderlo mejor, porque yo siempre he tenido serios problemas para comprender los postulados filosóficos. Y sí me interesó mucho lo que dijiste de Spinoza, pero necesito ayuda. Y saber que hay una así mejor. Por favor. Pues, ¿cómo verías o sea, a ver, si hablamos, o sea, yo sí me pregunto, ¿qué sucedería si en vez de Descartes hubiese sido Spinoza, ¿no? O sea, si el paradigma realmente hubiese sido una naturaleza incluyente, que tal vez el ideal y el sueño de un mundo más amoroso hubiese sido posible, pues tal vez sí, pues, pero pues por ahí viene todo un desarrollo de la cultura occidental que es que no corresponde únicamente a los presupuestos filosóficos, obviamente, ¿no? Pero si Spinoza viviera aquí, pues sería activista totalmente, ¿no? O sea, estaría aquí también totalmente. Es más, estaría él aquí, no yo. Sería parte del proyecto intersexual. Bien, gracias. No sé, lo siento, no me quedé con... No, ya lo entendí mejor, es que necesito un poco de ayuda con estas cuestiones. ¿Tú quieres preguntar? Bueno, creo que esta pregunta va más para el artista, porque tiene que ver con la vivencia, pues. Pues bueno, desde que nacen estas personas pues sufren la opresión de querer ser clasificados en el sistema binario, pero sufren, me imagino que discriminación a lo largo de sus vidas en parte de esta diferencia de tú eres diferente, tú eres menos, tú eres pues fuera de lo normal, ¿no? Según la sociedad que ha planteado esto así. Pero ¿cómo sufren esa discriminación? Y, o sea, ¿cómo son bienvenidos a los médicos? O sea, los médicos quieren intervenirlos. ¿Cómo funciona como la discriminación cuando los intervienen o les dicen, no, pues, te queremos ser mujer o queremos cambiarte esto? Nadie te pregunta. Para empezar, ¿no? Además estamos hablando de infantes o a veces adolescentes o a veces más jóvenes, pero la verdad es que no hay un acompañamiento, no hay una explicación, y también hay que tener claro que estos procedimientos se llevan en los hospitales, pero es una exigencia social, ¿sí? Hay muchas personas
que exigen esta cirugía, muchos padres de familia, porque a veces también hay médicos que dicen, no señora, esto no es ningún problema de salud, ¿no? Y los padres dicen, no, es que cómo puede ser, ¿no? ¿Y qué le voy a decir a la gente si ya pinté todo de rosita, ¿no? O sea, sí es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo a mis amigos que tienen hijos, ¿no? Ahorita, es muy fuerte, todo el tiempo te están preguntando, ¿y qué es? ¿Y qué significa? ¿Qué es esa pregunta, ¿no? O sea, ¿y qué es? Pues más bien lo que están preguntando es qué formas genitales tiene en realidad, pero socialmente pues el qué es, ay, va a ser una mujer y además va a ser una princesa y además va a ser la más atractiva y la más heterosexual de todas, ¿no? Los papás siempre, pues sí, que no han logrado abolir un poco de todo eso en sus cabezas, es lo que piensan, es lo que piden y la sociedad lo exige, es muy difícil, imagínate asumir, también lo entendemos desde el activismo, ¿no? El papel dificilísimo de las familias, es ir contra el mundo, es ir contra el mundo entero, ¿no? Asumir, o sea, tengo un bebé intersexual, ¿qué es? Pues no sé, ya nos dirá, ¿no? Y en realidad eso pasa con todos, pero socialmente, bueno, todos nos adecuamos, la mayoría de la gente trata de adecuarse, aunque eso signifique pues dejar de ser quienes son, ¿no? Es lo que regularmente pasa. Entonces, es muy difícil, realmente no hay un acompañamiento informado, nadie te explica nada. Y también la experiencia es muy diversa, digo, mi experiencia es la experiencia del hospital, que es la experiencia que articula el movimiento a nivel internacional, pero también qué pasa con todos esos niños jóvenes que van creciendo y que no hay ningún referente en la cultura para describir sus cuerpos, sus experiencias, eso también es brutal. Entonces son experiencias sumamente solitarias, ¿no? Son experiencias pues sumamente violentas y sí, pues muy discriminatorias. Yo tengo compañeros que tienen apariencias más andróginas y que sufren mucho simplemente con el hecho de querer entrar a un baño, porque si la persona que está ahí te lee como hombre, como mujer o como no sé qué, te van a agredir, te van a expulsar, ¿no? En las escuelas tenemos casos de niños que no los aceptan en la escuela porque no, pero es que no parece niño, no, porque a la directora de la escuela le parece que no da ni para niña ni para niño, entonces, sorry, son derechos fundamentales que no le puedes negar a nadie, pero es muy común que se les niegue aquí y en todo el mundo. No hay un país en el mundo que proteja a los niños intersex y hay un montón de formas de violencias a las que estamos expuestos, ¿no? De entrada, pues ese gran borrado cultural, no existen referentes salvo como el fenómeno del circo, el hermafrodita, ¿no? O sea, no existimos, es muy fuerte venir a un mundo que no contempla tu existencia, ¿no? Y eso afecta de maneras muy diferentes a cada persona. Y eso además está atravesado a veces por todo esto otro del protocolo médico, ¿no? Además. Quisiera aprovechar para decirles que también tenemos el libro, es un libro de artista, el libro intersexual, y bueno, por aquí sí se recupera todo el testimonio de ese, que es el alter ego de Adiós al Futuro, y bueno, es un libro de artista también, ¿no? O sea, que viene parte de la obra fotográfica. Está también en exposición, aquí, lo pueden ojear, pero también lo pueden adquirir el día de hoy, lo tenemos de oferta en 500 pesos, sumamente importante, que es parte también, pues, de apoyo a todo el movimiento, ¿no? Entonces, parte que tenemos aquí de testimonio, de experiencia, y es por eso que decía yo que en realidad, o sea, el lenguaje que puede articular este tipo de experiencias es el arte, porque nos permite abrir ese espacio intersubjetivo, ¿no? donde podríamos encontrar la manera de decir lo que no puede decirse, ¿no? Sí. El compañero tenía una pregunta de ese lado. No, pero bueno. Tú, Dana. No, tú. Sí, soy yo. Sí, eres. Yo quisiera regresar, bueno, mi nombre es Emanuel, muchas gracias por generar estos espacios, en particular ayudan mucho para mí y yo creo que socialmente también. Yo quisiera regresar al tema del género, en donde me gustaría ver la contraparte, ¿no? En el sentido en que se quedó solamente con el tema de buscamos la abolición por todo esto, traer temas administrativos, ok, todo, bueno, ahí me queda claro. Pero sin embargo lo que todavía me queda un poquito oscuro es el lado en el que el género se puede, bueno, y ahí va mi pregunta, ¿no? El género se puede utilizar como una herramienta contrahegemónica para justamente lo que decía la doctora, ¿no? Nombrar, porque lo que no se nombra no existe,
Y si no es así, si no es el género, esa herramienta contrahegemónica que nos pueda ayudar para nombrar qué herramientas existen, ya sea pues, eso, construidas dentro del movimiento o contrahegemónicas que nos ayuden a seguir construyendo. La verdad no lo sé. No lo sé, pero algo que sí tiene que quedar claro es que la intersexualidad no es una identidad de género, ¿no? Puede ser una identidad política, eso sí, asumimos este nombre que en algún momento fue con el que nos patologizaron, en algún momento esa fue la etiqueta médica, intersexo, ¿no? Actualmente ya no existe, ahora ya somos desórdenes del desarrollo sexual, ¿no? Según la medicina que nos patologiza. Entonces, entender también eso, que aunque nuestros cuerpos tienen un montón de variaciones, nuestra forma en que nos construimos, en que construimos esa identidad de género es muy variable. El movimiento está, pues como cualquier persona cisgénero, ¿no? Hay todo tipo de identidades, ¿no? Algunos, bueno, dejan de ser cis y transicionan, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo atraviesa, definitivamente sí lo atraviesa, sí es un tema importante, pero también creo que es un tema que hace que se pierda de vista lo importante, ¿no? Sí, entonces es muy delicado, por eso tratamos, al menos yo desde mi trabajo, trato de no darle tanto foco, porque al final es como una situación secundaria totalmente, ¿no? Y que por supuesto se ve influenciada, o sea, si desde niño te están haciendo pedacitos en el hospital, te están todo el tiempo revisando los genitales, aunque nunca te digan que estás mal, pero evidentemente pues uno intuye, ¿no? Como que algo diferente pasa, ¿no? Cuando eres un niño, porque nadie te explica además jamás nada. Entonces, pues nos construimos como podemos, la comunidad tiene muchas identidades también, cada persona pues es una experiencia muy particular y construye sus identidades y sus preferencias como puede, y no sé cómo podemos ir ampliando. Yo creo que el problema no es que el género sea binario, sino que se crea que es la única posibilidad, ¿no? Es más bien eso, el cerrar y el pensar que solo así puede ser la vida, ¿no? Sí, es por ahí. Es que pienso que en realidad no es como, o sea, sustraernos de nombrar, ¿no? O hacer el ejercicio de Funes, o sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino en realidad es cómo articulamos esos nombramientos, ¿no? O sea, desde dónde y cómo lo hacemos. Y en estos ejercicios, o sea, si lo hacemos desde el arte, entonces cabe lo diverso, ¿no? O sea, porque es una experiencia que se comparte desde una lectura que es intersubjetiva completamente y muy singular, ¿no? Si lo hacemos desde el pensamiento filosófico, pues podemos apelar al pensamiento crítico, a la teoría crítica, ¿no? O sea, hay varias herramientas que permiten una deconstrucción y un análisis que nos forman, o sea, que nos dan herramientas para enfrentar determinados fenómenos, determinadas experiencias que se pueden abrazar de otra manera. O sea, en realidad es, porque luego las lecturas son muy lineales, ¿no? Por eso hacemos esta invitación y por eso trabajamos también desde la filosofía y pensamos también desde la filosofía, que es esta herramienta que tenemos dentro del pensamiento occidental, y pensamos también desde la psiquiatría, ¿no? O sea, y hay también otra rama del proyecto que está indagando sobre, o sea, desde el aspecto psiquiátrico y psicológico. O sea, es abrir muchas puertas para saber desde dónde podemos reinterpretar las categorías de realidad, las categorías, que eso, ¿no? Que nos determinan de esta manera, ¿no? Entonces no es solo como decir, bueno, si yo suprimo esto, entonces ¿qué sucede, no? O sea, si lo dejo de nombrar, desaparece. Sí, ¿no? y además, bueno, perdón, no es suprimir las categorías, estamos hablando de los documentos. ¿Por qué tiene que ser tan importante, ¿no? Esa categorización en los documentos? No estamos hablando de suprimir en la generalidad, ¿no? ¿Qué pasaría si existe nada más el nombre, ¿no? Sin la casilla? En Alemania ya eliminaron el género en el momento de la inscripción en el registro civil, creo que sí. Sí, en Alemania quisieron hacer una tercera casilla, que eso es una estupidez. Ah, una tercera casilla, no. Eso es un gran problema para el movimiento intersex, porque además eso, ¿no? O sea, ahorita es como lo más progre y piensan que eso es lo que queremos. No, a nosotros no nos interesa una tercera casilla, estamos hablando de algo que es es antes de la identidad, es nuestra configuración corporal genética
y el tener una casilla tercera, imagínate, ¿en qué país está preparado para tener una tercera categoría? Pues es como ponerte la letra escarlata, ¿no? Imagínate, llegas con tu niño al kinder, ya, ahí está el certificado. Imagínate en México, ¿no? O sea, no, pues mejor no decimos nada y seguimos con el secreto, ¿no? En ese caso. Pero la mentalidad en esta estructura, ¿no? Que parece tan lógica y tan buena idea, dicen, sí, claro, una tercera casilla. No, además la intersexualidad es todo un rango, ¿no? Es la intersexualidad, son las intersexualidades, ¿no? Es un montón de variaciones. No hay un cuerpo intersexual, ¿no? Ahora sí, Mario, perdón. Yo apelando un poco a todo lo que al aparato filosófico que se ha utilizado para hablar de la experiencia intersexual, y ahora que mencionaste también, Sofía, lo de la cuestión de la psiquiatría y por otro lado la medicina, pues hay un montón de disciplinas que abordan o pueden abordar el tema, pero me venía a mí la duda, la pregunta de si existe ya una producción discursiva crítica así, que sistematice y habla de la experiencia intersexual, a lo mejor hasta interdisciplinariamente desde el punto de vista existen los estudios críticos de la intersexualidad. Okay. Hay grandes filósofos y académicos intersexuales alrededor del mundo. Aquí en México tenemos una gran pensadora que es Hannah Aoy, que va a estar el 2 de junio aquí también en la siguiente mesa, y el filósofo uruguayo Fabián Jiménez Gató, que también es... Ajá, sí, sí. Hay ya varias décadas de producción también teórica y crítica, y ahí va, ahí va. Okay. A mí me gustaría hacer una pequeña aportación, ¿no? Pienso que es muy complicado todo en la vida social, ¿no? Y creo que pues estos planteamientos de lo que significa o las posibilidades, ¿no? De llegar a significar lo intersex, creo que se puede como pensar desde muchos enfoques. Estoy pensando específicamente como en la transdisciplina, ¿no? Que creo que, bueno, el pensamiento filosófico tiene posibilidades, ¿no? De ser como esas conexiones, ¿no? Entre disciplinas que posibiliten a veces como otras maneras, ¿no? U otras posibilidades, ¿no? No solamente de pensarlos, ¿no? Sino también de ofrecer alternativas en las experiencias y en las prácticas, ¿no? Y en ese sentido, no sé si en el activismo intersex se haya hasta este momento como analizado la perspectiva del prejuicio y la perspectiva de esa tendencia social siempre como con el afán, ¿no? De hacer generalizaciones, ¿no? Que como bien se dice aquí, pues a veces como no hay una categoría que defina a los bebés intersexuales, ¿no? Sino que hay muchas intersexualidades, ¿no? Y creo yo que... No, y ojo, esas diferencias corporales no nos definen. Ajá. Ojo. Sí, claro, claro. Pero creo yo que, por otro lado, o sea, en las sociedades pienso que cada uno podemos ser como un saco de prejuicios, ¿no? Y como miembros de una sociedad, realmente estamos alimentando cada vez más los prejuicios, ¿no? Y a veces lanzamos ítems, ¿no? Como por ejemplo decir que pues los intersexuales o los transexuales son esto o lo otro, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es, cuando lanzamos un ítem de ese tipo, a veces como que generalizamos, ¿no? Si conozco a un transexual o a un intersexual que es así, pues generalizo. Y no pienso como en lo que eso significa a un nivel discursivo o en las prácticas, ¿no? Creo que ese es un problema, pues, ¿no? Sí, es un gran problema. En general la vida es compleja, como dice, o es muy complejo como verse de esas lógicas, ¿no? Y a mí me gustaría también preguntarles, bueno, hasta aquí un poquito lo que quería reflexionar, ¿no? Me gustaría preguntarles si ustedes conozcan así como algún libro o alguna etnografía sobre intersexualidad o... Hay un montón de libros ya y de gente investigando. Aquí en el libro hay un montón de referencias. Hay un gran pensador argentino que es Mauro Cabral Grispan, que le ha hecho varias colecciones justo interdisciplinarias. Hay mucho material, la cosa es
pues de entrada enterarse que existimos, que existe la problemática y echarnos un clavado, pero por supuesto que hay ya bastante material, ¿no? Pueden checar en los libros que están por ahí la bibliografía. Aquí en México tenemos a la doctora Eva Alcántara, que tiene más de 20 años trabajando con el tema desde las ciencias sociales y desde el feminismo. Está, por ejemplo, pues Judith Butler es otra referencia importante para problematizar todos estos temas. Fausto Sterling, ella es bióloga y ella es de Estados Unidos, y justamente esa cifra de entre el 1 y 2% de la que tanto se habla, la determinó ella en una investigación que hizo a principios de los 2000 con algunos diagnósticos de los que sí se tienen registros, ¿no? Pero es realmente muy poco lo que representa, ¿no? Está también Katrina Karkazis, desde la antropología, por ejemplo, ¿no? Bueno, Paul B. Preciado, que es un filósofo trans, ¿no? Que también pues pues aportado mucho a la teoría crítica. Pero sí, definitivamente que hay bastante ya que leer, pero sí hay que pues, buscar. Sí. En el libro pueden encontrar varias referencias para empezar. Bueno, felicidades, está muy interesante el tema, yo lo conozco poco. Gracias. Pero me parece muy importante preguntarme hasta qué punto comienza esta disciplina a ser madura y empezarse a cuestionar prejuicios que ellos empezaron, con los que empezaron a liberarse, y que ahora lo reflexionan y empiezan a darse cuenta que estaban dejándose llevar por un camino pues equivocado, por decirlo así. ¿A quién te refieres, perdón? Al pensamiento de sexualidad. Por ejemplo, me hago pensar que si uno incluye en esta especie de liberación que procuramos los que estamos aquí, todos los que queremos algo más plural, incluir en este modelo a un Freud con su mito edípico no nos serviría, por ejemplo. Es decir, por eso es a lo que me refería, si hay nuevos mitos que se hayan empezado a cuestionar, que surjan como una solución y luego se empiecen a caer, o donde se fundamenta como la ideología en este momento. Sabes que a Spinoza, después de que lo recuperaron los románticos alemanes a finales del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX, en los años 60, y por eso de alguna manera tenemos estas publicaciones de la ética de Spinoza, te la encuentras mucho en ediciones aquí en México de los 70, porque es justamente, o sea, cuando hay este cambio de paradigma en lo social, esto que tú cuestionas, se abre como a la interdisciplinariedad, empieza todo el cuestionamiento en retroceso sobre la modernidad con los posmodernistas, ¿no? Entonces se recupera Spinoza justamente como un filósofo de la disidencia, y entonces vemos cómo en Europa ya había quien de alguna manera pensara, o sea, que nos reconoce esta herramienta, que la mente y la racionalidad es también un gran instrumento que nos pudiera permitir comprendernos unificados, ¿no? Pero bueno, o sea, si tu pregunta es en qué momento empieza como la teoría de la falsación, no sé. O sea, en qué momento se empiezan a cuestionar, o sea, los paradigmas científicos, ¿no? Pues bueno, o sea, podríamos hablar dentro de la filosofía, pues hay un desarrollo importante a partir del siglo XX, ¿no? Donde va a haber un pensamiento en retrospectiva, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX es donde empiezan grandes cuestionamientos al interior de la propia ciencia, que se dan cuenta que pues no es un pensamiento que pueda ser completamente como absolutista, pues, ¿no? O sea, verdaderamente o absolutamente verdad. Y entonces empieza a haber revisiones, ¿no? Y revisiones sobre revisiones, pero pues por ahí es que a lo mejor pudiera dar respuesta a tu pregunta. Como un apoyo de algo que a lo mejor ya los que están incluidos en el tema han encontrado como un apoyo en algunos pensadores, ¿no? Y descartar a otros que ya han superado porque a final de cuentas terminan creando más prejuicios, ¿no?
Es que en realidad, o sea, sí, bueno, o sea, yo te menciono la segunda mitad del siglo XX, o sea, a partir de los años 60, pues hay una revisión importante, ¿no? O sea, de decir, bueno, todo esto que hemos de alguna manera estructurado de una forma lineal, donde se superan unas teorías a otras, pues en realidad son mitos, ¿no? O sea, el mito del cientificismo y todo eso, entonces empieza una revisión importante y por ahí se abre una cantidad de investigaciones en ámbitos de lo interdisciplinario, que bueno, o sea, se va a tomar de diferentes propuestas porque se hacen relecturas también, ¿no? Pienso que mucho de lo que puede, como de un aparato que se recupera dentro del pensamiento, es la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque permite justamente hacer una revisión y además nos dota de un instrumento muy importante, que es la dialéctica negativa, para poder revisar las experiencias o los fenómenos en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé exactamente si sirve la respuesta. Justamente toda tu charla estaba pensando en Erich Fromm, en todo el momento y la crítica que le hace bibliografía Fromm, en la cual lo pone como un mesías. Y yo hace muchos años, yo a Fromm no lo tenía como incluido en mi catálogo de autores, hasta que lo releí con la crítica que le hace a Fromm, que me parece maravillosa, hace una crítica muy buena, y lo considero, ¿no? Que Freud se creó un Moisés con el nuevo mito, ¿no? En pocas palabras, pero no he llegado a comprender ese aspecto humanista que propone la escuela de Frankfurt. Cuando comienza la conferencia, se anuncia que el camino de la charla va a ser para mostrar de alguna manera, que ahorita creo que está quedando más claro para mí por lo menos, este camino de la charla que es por un humanismo, ¿no? ¿Cómo lo pensaban ellos, la escuela de Frankfurt, para hacer este cambio crítico? Marcuse, Erich Fromm, hasta Walter Benjamin, creo, ¿no? Estaban en su momento. Pero Freud propone la sexualidad y ellos proponen el humanismo, como este cambio en vernos, no como hombres sexuales, sino como humanismo. ¿Cómo se piensa en humanismo para pensar un cambio entre nosotros, entre los seres humanos? Pues ahí, por ahí está Wilhelm Reich, que también surge de la escuela de Frankfurt, que decía Marx de día y Freud de noche. No sé si eso puede ayudar, ¿no? Buena receta. Sí. Entonces, pues bueno, ¿no? Sí, obviamente ellos parten del marxismo y entonces, pues bueno, por ahí hacen todo un andamiaje y una articulación, que de alguna manera, pues es como salir de la enajenación donde el sistema nos estandariza, ¿no? Y nos vuelve ajenos a nuestra naturaleza humana, ¿no? Como decía Marx. Entonces, en realidad, no sé hasta dónde llevar la respuesta, ¿no? Pues muchas gracias a todos, compañeros, por acompañarnos. Ya estamos pues con el tiempo encima. Si alguien quiere preguntar una cosita más antes de irnos, si no, yo empiezo con los comerciales. Les trajimos calcas para que se lleven. Toda la obra del proyecto está aquí en nuestra página www.intersexmx. También el libro lo encuentran en digital. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Inviten a sus mamás y a todo el mundo. El 2 de junio es el próximo conversatorio. Va a estar la doctora Eva Alcántara de la UAM y de Brújula Intersexual, Hanna Aoy de la UAM también, pero ella tiene su proyecto que es Vivir y Ser Intersex. Y está también el doctor Fabián de la Universidad de Querétaro, es la Facultad de Bellas Artes. Tienen una maestría en género muy interesante en la Facultad de Bellas Artes. Entonces está los bueno. Estaremos anunciando aquí. Llévense Sí. una carca, ese es un gratis. Sí, llévense las cartas. A ver, hay una última preguntita de Luciano. Sí, si naces como en una religión que no sea católica, en un contexto de una religión distinta, ¿algo así te refieres? Sí, es muy del occidente este dualismo, ¿no? Como decía Sofi, ¿no? Sí está basado en estas ideas muy rígidas.
En general, los pueblos originarios alrededor del mundo tienen una visión muchísimo más amplia del género y de las posibilidades de ser, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, aquí en México, pues está el ejemplo en Tehuantepec, ¿no? Con los muxes, que es como una cosa muy particular. En Estados Unidos, las tribus más del norte también hay algunas que tienen una concepción donde incluyen 5 géneros, por ejemplo, ¿no? O esta idea de los 2 espíritus. Sí, realmente esta idea tan cuadrada y binarista es muy del occidente y muy del cristianismo, ¿no? Y de este pensamiento aristotélico que dice Sofía. Sí, y aquí en México yo tengo amigos que han crecido en zonas rurales y es así como que, pues nada, pues ahora el niño tenía características masculinas y luego va creciendo y empieza a desarrollar características femeninas y pues no pasa nada, le cambiaron el nombre y ya. Eso fue lo que le pasó a él. Sí, ¿no? O sea, porque nació y parecía una... En su caso fue al revés. Nació y lo registraron como niña, se llamó Judith, los primeros 5 o 6 años de su vida, y luego su cuerpo naturalmente empezó a virilizarse, dirían los doctores, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pues nada, que ahora, pues en vez de ser Judith, ya se llama Salomón, y fin de la historia. ¿No? Ahí está la historia de Adioros, es la historia de Adioros. Entonces, sí, esto es muy de nuestra cultura, efectivamente, Luciano. Pero es la cultura hegemónica, ese es el problema. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos.
No, pero No, Sí, soy yo. Yo quisiera regresar, bueno, mi nombre es Sergio Manuel, muchas gracias por generar estos espacios, en particular ayudan mucho para mí y yo creo que socialmente también. Yo quisiera regresar al tema del género, en donde me gustaría ver la contraparte, ¿no? En el sentido en que se quedó solamente con el tema de buscamos la abolición por todo eso, tal, temas administrativos, tal. Ok, todo, bueno, ahí me queda claro. Pero sin embargo lo que todavía me queda un poquito oscuro es el lado en el que el género se puede, bueno, y ahí va mi pregunta, ¿no? El género se puede utilizar como una herramienta contrahegemónica para justamente lo que decía la doctora, ¿no? Nombrar, porque lo que no se nombra no existe, y si no es así, si no es el género esa herramienta contrahegemónica que nos pueda ayudar para nombrar, ¿qué herramientas existen, ya sea pues, eso, construidas dentro del movimiento o contrahegemónicas que nos ayuden a seguir construyendo? La verdad no lo sé, pero algo que sí tiene que quedar claro es que la intersexualidad no es una identidad de género, ¿no? Puede ser una identidad política, eso sí, asumimos este nombre que en algún momento fue con el que nos patologizaron, en algún momento esa fue la etiqueta médica intersexo, ¿no? Actualmente ya no existe, ahora ya somos desórdenes del desarrollo sexual, ¿no? Según la medicina que nos patologiza. Entonces, entender también eso, que aunque nuestros cuerpos tienen un montón de variaciones, nuestra forma en que nos construimos, esa identidad de género es muy variable. El movimiento está, pues como cualquier persona cisgénero, ¿no? Hay todo tipo de identidades, ¿no? Algunos, bueno, dejan de ser cis y transicionan, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo atraviesan, definitivamente sí lo atraviesan, sí es un tema importante, pero también creo que es un tema que hace que se pierda de vista lo importante, ¿no? Sí, entonces es muy delicado, por eso tratamos, al menos yo desde mi trabajo, trato de no darle tanto foco, porque al final es como una situación secundaria totalmente, ¿no? Y que por supuesto se ve influenciada, o sea, si desde niño te están haciendo pedacitos en el hospital, te están todo el tiempo revisando los genitales, aunque nunca te digan que estás mal, pero evidentemente pues uno intuye, ¿no? Como que algo diferente pasa, ¿no? Cuando eres un niño, porque nadie te explica además jamás nada. Entonces, pues nos construimos como podemos, la comunidad tiene muchas identidades también, cada persona pues es una experiencia muy particular y construye sus identidades y sus preferencias como puede. Y no sé cómo podemos ir ampliando. Yo creo que el problema no es que el género sea binario, sino que se crea que es la única posibilidad, ¿no? Es más bien eso, el cerrar y el pensar que, pues que solo así puede ser la vida, ¿no? Sí, es por ahí. Es que pienso que en realidad no es como, o sea, sustraernos de nombrar, ¿no? O hacer el ejercicio de Funes, o sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino en realidad es cómo articulamos esos nombramientos, ¿no? O sea, desde dónde y cómo lo hacemos. Y en estos ejercicios, o sea, si lo hacemos desde el arte, entonces cabe lo diverso, ¿no? O sea, porque es una experiencia que se comparte desde una lectura que es intersubjetiva completamente y muy singular, ¿no? Si lo hacemos desde el pensamiento filosófico, pues podemos apelar al pensamiento crítico, a la teoría crítica. No sé, hay varias herramientas que permiten una deconstrucción y un análisis que nos forman, o sea, que nos dan herramientas para enfrentar determinados fenómenos, determinadas experiencias que se pueden abrazar de otra manera. O sea, en realidad es, porque luego las lecturas son muy lineales, ¿no? Por eso hacemos esta invitación y por eso trabajamos también desde la filosofía y pensamos también desde la filosofía, que es esta herramienta que tenemos dentro del pensamiento occidental, y pensamos también desde la psiquiatría, ¿no? O sea, y hay también otra rama del proyecto que está indagando sobre, o sea, desde el aspecto psiquiátrico y psicológico. O sea, es abrir muchas puertas para saber desde dónde podemos reinterpretar las categorías de realidad, las categorías, eso, ¿no? Que nos determinan de esta manera, ¿no? Entonces, no es solo como decir, bueno, si yo suprimo esto, entonces, ¿qué sucede, no? O sea, si lo dejo de nombrar, desaparece.
Sí, ¿no? ya Pues es es que que- además, bueno, Perdón. no es suprimir las categorías, estamos hablando de los documentos, ¿por qué tiene que ser tan importante, ¿no? Esa categorización en los documentos? No estamos hablando de suprimir en la generalidad. ¿Qué pasaría si existe nada más el nombre, ¿no? Sin la casilla. En Alemania ya eliminaron el género en el momento de la inscripción en el registro civil, creo que sí. Sí, En hay varios Alemania ejemplos. quisieron hacer una tercera casilla, eso es una estupidez. Ah, una tercera casilla, no la general. No. Eso es un gran problema para el movimiento intersex porque además eso, ¿no? O sea, ahorita es como lo más progre y piensan que eso es lo que queremos. No, a nosotros no nos interesa una tercera casilla, estamos hablando de algo que es mucho es antes de la identidad, es nuestra configuración corporal genética y el tener una casilla tercera, imagínate, ¿en qué país está preparado para tener una tercera categoría? Es como ponerte la letra escarlata. Imagínate, llegas con tu niño al kinder, ya, ahí está el certificado. Imagínate en México, ¿no? O sea, no, pues mejor no decimos nada y seguimos con el secreto, ¿no? En ese caso. Pero la mentalidad en esta estructura, ¿no? Que parece tan lógica y tan buena idea, dicen, sí, claro, una tercera casilla. No, además la intersexualidad es todo un rango, no es la intersexualidad, son las intersexualidades, ¿no? Es un montón de variaciones. No hay un cuerpo intersexual, ¿no? Ahora sí, Mario, perdón. Yo llevo apelando un poco a todo lo que al aparato filosófico que se ha utilizado para hablar de la experiencia intersexual y ahora que mencionaste también, Sofía, lo de la cuestión de la psiquiatría y por otro lado la medicina, pues hay un montón de disciplinas que abordan lo que pueden abordar el tema, pero me venía a mí la duda, la pregunta de si existe ya una producción discursiva crítica así, que sistematice y hable de la experiencia intersexual, a lo mejor hasta interdisciplinariamente desde el punto de vista de Existen los sociología estudios críticos de la intersexualidad. Hay grandes filósofos y académicos intersexuales alrededor del mundo. Aquí en México tenemos una gran pensadora que es Hannah Aoy, que va a estar el 2 de junio aquí también en la siguiente mesa, y el filósofo uruguayo Fabián Jiménez Gató, que también es... Ajá, sí, sí. Hay ya varias décadas de producción también teórica, crítica, y ahí va, ahí va. A mí me gustaría hacer una pequeña aportación, ¿no? Pienso que es muy complicado todo en la vida social, ¿no? Y creo que pues estos planteamientos de lo que significa o las posibilidades, ¿no? De llegar a significar lo intersex, creo que se puede como pensar desde muchos enfoques. Estoy pensando específicamente como en la transdisciplina, ¿no? Que creo que, bueno, el pensamiento filosófico tiene posibilidades, ¿no? De hacer como esas conexiones, ¿no? Entre disciplinas que posibiliten a veces como otras maneras, ¿no? U otras posibilidades, ¿no? No solamente de pensarnos, ¿no? Sino también de ofrecer alternativas en las experiencias y en las prácticas, ¿no? Y en ese sentido, no sé si en el activismo intersex se haya hasta este momento como analizado la perspectiva del prejuicio y la perspectiva de esa tendencia social siempre con el afán, ¿no? De hacer generalizaciones, ¿no? Que como bien se dice aquí, pues a veces como no hay una categoría que defina a los bebés intersexuales, ¿no? Sino que hay muchas intersexualidades, ¿no? Y creo yo que... No, y ojo, esas diferencias corporales no nos definen. Ajá. Ojo. Sí, claro, claro. Pero creo yo que, por otro lado, o sea, en las sociedades pienso que cada uno podemos ser como un saco de prejuicios, ¿no? Y como miembros de una sociedad, pues realmente estamos alimentando cada vez más los prejuicios, ¿no? Y a veces lanzamos ítems, ¿no? Como por ejemplo decir que pues los intersexuales o los transexuales son esto o lo otro, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es, cuando lanzamos un ítem de ese tipo, a veces como que generalizamos, ¿no? Si conozco a un transexual o a un intersexual que es así, pues generalizo. Y no pienso como en lo que eso significa a un nivel discursivo o en las prácticas, ¿no?
creo que eso es un problema, pues, ¿no? Sí, creo que en general la vida es compleja, como dice, o es muy complejo moverse desde esas lógicas, ¿no? Y a mí me gustaría también preguntarles, bueno, hasta aquí un poquito lo que quería reflexionar, ¿no? Me gustaría preguntarles si ustedes conozcan así como algún libro o alguna etnografía sobre la intersexualidad o algo Hay así. un montón de libros ya y de gente investigando. Aquí en el libro hay un montón de referencias. Hay un gran pensador argentino que es Mauro Cabral Grispan, que le ha hecho varias colecciones justo interdisciplinarias. Hay mucho material, la cosa es pues de entrada enterarse que existimos, que existe la problemática y echarnos un clavado, pero por supuesto que hay ya bastante material, ¿no? Pueden checar en los libros que están por ahí la bibliografía. Aquí en México tenemos a la doctora Eva Alcántara, que tiene más de 20 años trabajando con el tema desde las ciencias sociales y desde el feminismo. Está, por ejemplo, pues Judith Butler es otra referencia importante para problematizar todos estos temas. Fausto Sterling, ella es bióloga y ella es de Estados Unidos, y justamente esa cifra de entre el 1 y 2% de la que tanto se habla, la determinó ella en una investigación que hizo a principios de los 2000 con algunos diagnósticos de los que sí se tienen registros, ¿no? Pero es realmente muy poco lo que representa, ¿no? Está también Katrina Karkazis, desde la antropología, por ejemplo, ¿no? Bueno, Paul B. Preciado, que es un filósofo trans, ¿no? Que también pues pues, ha aportado mucho a la teoría crítica. Pero sí, definitivamente que hay bastante ya que leer, pero sí hay que pues, buscar. Sí. En el libro pueden encontrar varias referencias para empezar. Bueno, felicidades, está muy interesante el tema, yo lo conozco poco. Gracias. Pero me parece muy importante preguntarme hasta qué punto comienza esta disciplina a ser madura y empezarse a cuestionar prejuicios que ellos con los que empezaron a liberarse, y que ahora lo reflexionan y empiezan a darse cuenta que estaban dejándose llevar por un camino pues equivocado, por decirlo así. ¿A quién te refieres, perdón? Al pensamiento de la intersexualidad. Por ejemplo, me hago pensar que si uno incluye en esta especie de liberación que procuramos los que estamos aquí, todos los que queremos algo más plural, incluir en este modelo a un Freud con su mito edípico, no nos serviría, por ejemplo, un decir. Por eso es a lo que me refería. Si hay nuevos mitos que se hayan empezado a cuestionar, que surjan como una solución y luego se empiecen a caer, o donde se fundamenta como la ideología en este momento, pues, Sabes que a Spinoza, después de que lo recuperaron los románticos alemanes a finales del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX, en los años 60, y por eso de alguna manera tenemos estas publicaciones de la ética de Spinoza, te la encuentras mucho en ediciones aquí en México de los 70, porque es justamente, o sea, cuando hay este cambio de paradigma en lo social, esto que tú cuestionas, se abre como a la interdisciplinariedad, empieza todo el cuestionamiento, el retroceso sobre la modernidad con los posmodernistas, ¿no? Entonces se recupera Spinoza justamente como un filósofo de la disidencia, y entonces vemos cómo en Europa ya había quien de alguna manera pensara, o sea, que nos reconoce esta herramienta, que la mente y la racionalidad es también un gran instrumento que nos pudiera permitir comprendernos unificados, ¿no? Pero bueno, o sea, si tu pregunta es en qué momento empieza como la teoría de la falsación, no sé. O sea, en qué momento se empiezan a cuestionar, o sea, los paradigmas científicos, ¿no? Pues bueno, o sea, podríamos hablar dentro de la filosofía, pues hay un desarrollo importante a partir del siglo XX, ¿no? Donde va a haber un pensamiento en retrospectiva, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX es donde empiezan grandes cuestionamientos al interior de la propia ciencia, que se da cuenta que pues no es un pensamiento que pueda ser completamente como absolutista, pues, ¿no? O sea, verdaderamente o absolutamente verdad.
y entonces empieza a haber revisiones, ¿no? Y revisiones sobre revisiones, pero pues por ahí es que a lo mejor... Yo lo pensaba como un apoyo de algo que a lo mejor ya los que están discutidos en el tema han encontrado como un apoyo en algunos pensadores, ¿no? Y descartar a otros que ya han superado porque al final de cuentas terminan creando más prejuicios, ¿no? Es que en realidad, o sea, sí, bueno, o sea, yo te menciono la segunda mitad del siglo XX, o sea, a partir de los años 60, pues hay una revisión importante, ¿no? O sea, de decir, bueno, todo esto que hemos de alguna manera estructurado de una forma lineal, donde se superan unas teorías a otras, pues en realidad son mitos, ¿no? O sea, el mito del cientificismo y todo eso, entonces empieza una revisión importante y por ahí se abren una cantidad de investigaciones en ámbitos de lo interdisciplinario que, bueno, o sea, se va a tomar de diferentes propuestas porque se hacen relecturas también, ¿no? Pienso que mucho de lo que puede, como de un aparato que se recupera dentro del pensamiento, es la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque permite justamente hacer una revisión y además nos dota de un instrumento muy importante, que es la dialéctica negativa, para poder revisar las experiencias o los fenómenos en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé exactamente eso. Bueno, con eso concluyo justamente toda tu charla estaba pensando en Erich Fromm, en todo su momento y la crítica que le hace en su bibliografía a Freud, en la cual lo pone como un mesías, y yo hace muchos años, yo a Freud no lo tenía como incluido en mi catálogo de autores, hasta que lo releí con la crítica que le hace a Freud, que me parece maravillosa, hace una crítica muy buena, y lo considero que Freud se creó un Moisés con el nuevo mito, ¿no? En pocas palabras. Pero no he llegado a comprender ese aspecto humanista que propone la Escuela de Frankfurt. Cuando comienza la conferencia, se anuncia que el camino de la charla va a ser para mostrar de alguna manera, que ahorita creo que ya está quedando más claro para mí por lo menos, este camino de la charla que es por un humanismo, ¿no? ¿Cómo lo pensaban ellos, la Escuela de Frankfurt, para hacer este cambio crítico? Marcuse, Erich Fromm, hasta Walter Benjamin, creo, ¿no? Estaban en su momento, pero Freud propone la sexualidad y ellos proponen el humanismo, como este cambio en vernos, no como hombres sexuales, sino como humanismo. ¿Cómo se piensa en humanismo para pensar un cambio entre nosotros, entre los seres humanos? Pues ahí por ahí está Wilhelm Reich, que también surge de la Escuela de Frankfurt, que decía Marx de día y Freud de noche. Entonces si eso puede ayudar. Buena receta. Sí. Entonces, pues bueno, ¿no? Sí, obviamente ellos parten del marxismo y entonces, pues, bueno, por ahí hace todo un andamiaje y una articulación que de alguna manera pues es como salir de la imaginación donde el sistema